Vamos a estudiar la escritura unos tiempos que nos queda. Y vaya conmigo de una vez rápidamente al libro de Tito en el capítulo 2. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios hoy nos va a hacer sentir algo súper especial en nuestra vida. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿A cuánto les gusta que les digan o les hablen o les presenten consejos? A ver, ¿a quién de ustedes? Amén. Una más una mano. Uy, yo hasta me asusté. La mayoría de la gente, y sobre todo en la vida cristiana, parece que el hombre ha tomado toda la sabiduría y no se deja aconsejar, ¿verdad? Llega alguien a querer darle un consejo y pues eso ya me lo sé. Pero ¿sabe qué? Cuando llega a la vida cristiana un problema, o cuando llega a su familia alguna tormenta, por decirlo de esta manera, alguna circunstancia difícil, ahí es donde se ve qué capacidad tenemos para ser receptivos, qué capacidad tenemos para buscar y depender de Dios. Por lo regular, la gente cuando se encuentra en un dilema, busca salir de ese dilema por su propia cuenta. A muchos les da pena pedir un consejo. A lo mejor piensan que van a decir, oye, pues tú no tienes la capacidad de resolver tu propio problema. Y evitan pedir consejos. Y ese es el tema, de aceptar consejos es edificante, hermano. ¿Cuántos piden consejo, aún siendo ya adultos? ¿Cuántos? ¿Cuántos pedimos consejos? Por más sabios que seamos, o que nos consideremos ser sabios, siempre hay situaciones donde nosotros, como dicen por ahí, nos vamos a atorar. El libro de Tito, cuando el apóstol Pablo le da unas referencias a Tito relacionado con los problemas que están pasando en la congregación, y ahora vamos a hablar de un tema donde está sucediendo, y Pablo mira que en la iglesia hay cristianos que son esclavos o son trabajadores esclavos, y que de algunos amos o algunos patrones de ellos no son creyentes. Cuando un amo o un patrón no es creyente, su vida rueda o rodea a través o al nivel del dinero solamente. Un patrón que no es cristiano, vamos a hablarlo abiertamente, su meta es tener y tener y tener y tener y tener, ¿verdad? Porque hay una ambición en su corazón. Hay algo que no permite que sea un hombre, o también hay mujeres que son patronas o jefas, que no permiten ser suaves con los trabajadores. Y en este tiempo estaba la época de los esclavos, que compraban y vendían a la gente como si fueran animales, y los trataban, los ponían a trabajar sin paga o con pequeña paga y su pequeña comida, pero vivían esclavizados. Ahora, una cosa, lo que sucede aquí, cuando una persona no pide consejo, su vida va a terminar mal. Es una secuencia, hermano. Si no pedimos un consejo en medio de un problema, la vida puede terminar mal, o la situación en la que vive va a terminar mal. Es de suma importancia abrir nuestros oídos, hermanos, al consejo. Hay una frase que dice: el que no pide consejo no llega lejos. Si no pedimos consejo, nos vamos a estancar, vamos a tener un problema que no vamos a poder resolver muy fácilmente. Y cuando uno pide consejos, a la hora de tomar decisiones, si usted acepta el consejo bueno, a la hora de tomar una decisión, su decisión va a ser la correcta. Hay gente que está tomando decisiones erróneas porque creen tener la capacidad de resolver cualquier problema y no se acercan a pedir consejos y están sufriendo las consecuencias
por no ser humildes, por no ser receptivos. Hay que abrir nuestros oídos, porque el que no abre el oído no va a escuchar ni el consejo del que está a su lado, mucho menos el consejo de Dios a través de su palabra. Escuchar un consejo, hermano, no es que uno sea ignorante. Escuchar consejos es de una persona inteligente, una persona que desea vivir una vida buena, una vida que dé un fruto y que termine bien al final de sus días. Hay dos tipos de consejos, hermanos. Los que dicen por ahí hay consejos edificantes y hay consejos negativos. ¿Y sabe que los dos se valen? Porque usted al final de cuentas va a decidir cuál consejo tomar. Porque mucha gente dice, ay, no vayas con esta persona porque ay, sus consejos todos son muy malos. Pero ¿sabe qué? Si no escuchamos los consejos malos y los consejos buenos, nunca vamos a tomar un balance para hacer una buena decisión. Escuche el consejo. Y si le parece malo, nada más compárelo con lo que usted va a hacer y decida bien. Estos hombres que vivían esclavos en el capítulo 2, vivían esclavizados, y Pablo le dice a Tito, ten cuidado con ellos. Y dice la escritura en el versículo 11, nos quedamos la otra ocasión. ¿Sí está conmigo? Perdón, en el versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Vamos a mirar en unos momentos más 3 aspectos que impiden oír un consejo, 3 aspectos en el ser humano que no conoce al Señor, que impiden escuchar el consejo de Dios y que impiden escuchar el consejo de alguien que quiere buscarle el bien. Por lo regular, hemos dicho muchas veces, el ser humano rechaza mucho los consejos, rechaza mucho las palabras buenas. ¿Por qué? Porque pensamos que ya somos autosuficientes. Pero si nos analizamos nuestra vida en este momento, gente que tomó decisiones ayer incorrectas, está sufriendo las consecuencias hoy. Gente que llegó a escuchar algunos consejos y lo que no los tomó en su vida para decidir en sus problemas, hoy está viviendo sus consecuencias. Y esas consecuencias no son buenas, hermano. Porque a la hora de decidir, uno decide para estar bien o para estar mal. Sabemos la noción nosotros de lo que vivimos, de lo que estamos decidiendo, y hoy, la decisión que se tomó ayer, hoy, puede ser de sufrimiento o puede ser de felicidad. Decisiones, ¿por qué? Porque nos caracterizamos como hombres y mujeres que posiblemente no necesitamos a Dios, o no necesitamos a los hermanos, o tal vez no necesitamos ni a nuestra propia familia. Hay familias enteras que se pelean por cualquier situación y deciden cosas que los separan, y muchas veces los separan de por vida. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se escuchó un consejo, un consejo sano. Lo que habla el apóstol Pablo, habla de trabajadores aquí en esta carta. Le está diciendo, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. La mayoría de nosotros somos empleados, somos trabajadores, y lo que dice nuestro patrón, nos guste o no nos guste, tenemos que hacerlo. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos primero agradar como siervos a Dios. Que no sean respondones, que cuando alguien llegue el patrón o el encargado de cierta área diga, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, no empecemos a renegar o a hablar entre los dientes, ¿verdad? Esto le dice a Tito, diles esto, aunque son esclavos y viven con
con patrones o están cercanos a los jefes que a veces los tratan súper mal, que resistan porque es una prueba, hermano. ¿Sabe que es una prueba trabajar también? Que hay patrones que, Dios mío, se avientan para mandar. Y dice el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tal vez en alguna ocasión que no conoce uno de Cristo haya tomado un dinero ajeno. Y dice a todos los creyentes, diles que no tomen dinero ajeno. En muchos lugares del mundo prefieren robar al patrón, robar en los negocios, por causa de la necesidad. Bueno, hermano, mientras haya necesidad en el mundo, la gracia de Dios se va a extender más. Pero cuando uno decide hacer las cosas por su propia cuenta, sin pedir consejo o sin acercarse a Dios, entonces uno cae en esa tentación. Dice, ay hermano, usted agarró dinero, fuera raterito. Sí, hermano. Muchas veces por avaricia, en otras ocasiones por necesidad, o muchas veces porque le hace un mal al patrón o al jefe porque me trata así. Dice el apóstol Pablo, para que la doctrina, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, para que sean unos buenos cristianos de ejemplo. No defrauden a los patrones. Trabajen lo que ellos les dicen, porque a través de su trabajo, a través de su ejemplo, a través de su testimonio, esos patrones un día van a venir a la salvación o van a reconocer al Señor. ¿Y sabe qué es lo que el apóstol Pablo tenía esta intención con decirle a Tito que les dijera esto a los empleados? Para que fueran menos maltratados o no fueran maltratados por sus amos. Porque era cruel en ese tiempo. Imaginen ser un esclavo, que lo traten como un esclavo, trabajas de sol a sol posiblemente, le ponen mucho trabajo, no les dan agua, no les dan de comer, pero cuando hacen las cosas correctas delante de su amo, la gracia de Dios está sobre ellos y el amo se hace más blandito, se hace más comprensivo y les quita menos carga. Eso es lo que el apóstol Pablo veía para que los trabajadores no fueran castigados de esa manera. Hay algo muy importante en los tres aspectos, hermanos. No nos vamos casi a alcanzar mucho, pero quisiera primero decir a Romanos capítulo 12. Acompáñenme a Romanos capítulo 12. Versículo 17 nos dice la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 17. Dice la Escritura. ¿Está ahí conmigo? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No pagues mal por mal. Ay, es que el patrón no me pagó mi hora extra. Va a ver, me voy a comer una fruta, por decirlo. Ay, que el patrón hace esto, me voy a ir a esconder abajo del árbol para que no me pegue mucho el sol, y allá está escondido, ¿verdad? Gastándose esa hora. Hermano, aquí se la Escritura no es pagar mal por mal. Que no seamos renegones, ¿no? Si el patrón le dice, haz esto, sí, Señor, con todo el gusto del mundo lo voy a hacer, y hágalo a la perfección. Porque sabe que no le está haciendo el favor al patrón, está quedando bien con Dios, con el Señor. Ay, pero es que el patrón es así, usted haga el trabajo para Dios. No pague el mal por mal. Y dice,
si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ay, la semana pasada el encargado me hizo esto y por eso no nos jala, esa de postura. Hasta andan sacándole la lengua. No paguemos mal por mal. Y verán que hay gente, aún siendo cristiana, que se avienta sus charras o algo así de acá cuando no está el patrón. Es que el patrón es ti, ¿verdad? No, hermanos, seamos amorosos con los patrones. Y si nos ha hecho una carga, Señor, gracias, porque sabe que necesita usted hacer ejercicio tal vez, ¿no? Gracias por todo lo que usted hace, porque un día la recompensa allá está en el cielo. Un día Dios se lo va a agradecer. Además de eso, cuando le llega por ahí un chequecito extra, le dicen que se lo mandan porque hizo buen trabajo, tal día, tal fecha. Ay, no, patrón, ahí está para atrás, no lo quiero. ¿Verdad que no? Lo agarra con esa alegría. Es la recompensa de lo que usted hace. Y lo hace para Dios. Por eso Dios mueve el corazón de los amos, de los patrones. Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir. No sean vengativos. Ámense. Y verán que van a avergonzar. Por eso cuando dice ascuas de fuego montonará sobre su cabeza, van a ser avergonzados ellos porque tú estás haciendo lo bueno. No paguemos mal por mal. Seamos buenos trabajadores, buenos empleados, que cuando lo vean, hombre, ese o ella o aquel, hombre, mi respeto, son unos trabajadores excelentes. A que digan, ahí viene el flojonón, ¿verdad? Tremendo. Para que la palabra de ese, para que se miren lo que dice la palabra de Dios, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor, para que en todo se honre el Señor, para que en todo Dios sea glorificado, para que en todo reconozcan los hombres que a través de conocer a Dios, el hombre tiene un cambio, y un cambio para bien. No que ahí anda uno haciendo cosas que no. ¿Cuáles son los tres aspectos? Te lo voy a decir rápidamente. Vamos a terminar con esto, que no nos alcanza tiempo. Los tres aspectos que impiden oír el consejo y oír la voz de Dios. Vamos a leerlos ahí. El primero es el orgullo. ¿Se alcanza a ver la letra, hermano? Es el orgullo y es pensar que no necesitas de nadie para hacer tus decisiones, mucho menos escuchar de Dios. También quita la posibilidad de que Dios te dé la bendición. Tremendo, ¿verdad? Ay, cuánta gente hay orgullosa, ¿no? No me digan nada, yo sé. El miedo es otro de los aspectos. Muchas personas no pueden escuchar porque les atemoriza decidir en momentos muy críticos y que tal vez piensan que el acudir a Dios les hace ser una especie de fanáticos. Fíjense nada más el miedo. Ay, es que me atemoriza decidir en estos momentos. No quiero hacerlo hasta que tenga calma. Entonces eso es un obstáculo para escuchar la voz de Dios. Y el otro es la amargura. Ay, en este sí, hermanos. La amargura sucede cuando te aferras a un dolor o un resentimiento y lo único que resulta es un cierre de corazón a escuchar un consejo o a escuchar a Dios, por lo que al final resultará ser frío y estar a la defensiva e incluso a no practicar el amor de Dios. Esto es lo que le hace la amargura. Se acerca con una persona que está mal en su vida, que está en amargura y lo rechaza. Es que mira, no, vete para allá con otro lado con tus consejos. Aún hasta los propios papás son rechazados. Cuando una persona tiene a sus papás y su papá o la mamá ven que están sufriendo, ven que están tomando sus decisiones erróneamente y quieren acercarse a consolarlos o a decirle cómo hacerle, y cuando hay amargura, hermanos, hay un dolor de rechazo. Esto sucede porque no abre el oído, no abrimos el oído a lo que Dios nos quiere aconsejar a través de su palabra. Y mire que el sufrimiento después ahí está llorando la persona. Pero no quiere consejo. ¿Por qué? ¿Por orgullo? ¿Por el miedo? ¿O por la amargura? Por eso vive la gente en dolor.
Cuando venimos a Cristo, hermano, mire, todo eso son parte de las cadenas que traíamos arrastrando del pasado. Cuando llegamos a Cristo, ahí se corta esa maldición, porque es una maldición, hermano. El que vive en ese nivel de vida sin conocer a Dios, está viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, en una maldición. Es fuerte, hermano. Muy fuerte, pero debemos atender el consejo. Yo no he escuchado, o quién de ustedes ha escuchado a alguna persona que le diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser un fracaso, quiero vivir en fracaso, quiero vivir en dolor. ¿Verdad que no? Ninguna persona. Cristianos o no cristianos, que tengan fe o no tengan fe, ninguno quiere vivir en dolor. La persona que vive en dolor es porque no escucha el consejo. Preguntémonos antes de venir a los pies del Señor cómo vivíamos. Desconectados de la realidad, lejanos de la voluntad de Dios, lejanos del perdón, lejanos de la mano de Dios. ¿Se acuerda del joven rico? Orgullo, miedo a perder sus cosas. Y el otro aspecto era que vivía en amargura. Por eso dice que cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, dice que él se fue. La palabra de Dios dice que el joven se volvió y se fue con dolor, con tristeza, porque no había escuchado el consejo. Si pudiéramos tener toda la anécdota de este joven rico, yo pienso que su vida había sido terminada en un fracaso por rechazar el consejo. No rechacemos el consejo, hermano. Seamos adultos o jóvenes, el consejo es muy útil para nuestra vida en todas las áreas y en todo lo que nos rodea. Me impresiona mucho que la amargura, cuando uno se aferra a un dolor o resentimiento, o sea que se vuelve una amargura, no porque la persona quiera, sino que es una consecuencia, es lo que viene por causa de sus malas decisiones. No decidamos mal, hermano. Como creyentes, como cristianos, vivamos de lo más feliz que podamos. Que tengamos un problema. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en una ocasión? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, cuchillo. ¿Qué? ¿Quién lo va a separar de Cristo? Nada, hermano. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Porque en Cristo estamos completos. Y a través de su evangelio, a través de su palabra, vamos siendo edificados cada día. Que no le gusta escuchar consejo, hermano, ese es un error. Todos necesitamos escuchar consejos. Todos necesitamos sentarnos y hablar con alguien para poder vivir una vida en paz. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ha decidido cosas erróneas y hoy paga las consecuencias? Y las paga de una manera mala, ¿verdad? Pero cuando decidimos escuchar consejos, abrimos nuestro oído, tanto oído espiritual como nuestro oído físico, a los consejos de Dios y al consejo humano, recibamos un consejo bueno, nuestra vida no va a ser de derrota en derrota, no va a ser de tristeza en tristeza. Dice la palabra de Dios que el cristiano vive de gloria en gloria. Quiere decir, como dijo el Señor, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Si el que llora busca consejo de Dios, entonces va a ser bienaventurado, dejará de llorar, dejará de sufrir, porque ha escuchado y ha corregido
lo que teníamos mal. Amén. Pero debemos hacerlo a los ojos de Dios. Nunca diga yo no necesito consejo, porque he escuchado hombres muy adultos y mujeres muy adultas que hasta la fecha siguen pidiendo consejos para vivir su vida al final de sus días bien. ¿Cómo quiere terminar su día? ¿Cómo quiere terminar su vida? ¿Bien? ¿O quiere más o menos? ¿O ahí pasando? ¿O sufriendo? Cuando Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la esencia del Evangelio, que seamos aconsejados a través de su palabra para terminar nuestros días felices. Pero ¿cómo se logra? Escuchando el consejo y tomándolo para tener buenas decisiones. Y al final de todo, decir, Señor, gracias, porque escuché el consejo y me fue bien. Mamás y papás, ¿qué están decidiendo sus hijos? ¿Cuántos consejos les han dado? ¿Cuántos consejos les han rechazado? Usted siga ahí. Usted siga ahí. Porque al final de todo, un día los hijos adultos, cuando ya no esté el papá y la mamá, van a decir, gracias a mis padres, vivo bien. Gracias a mis padres, los problemas que paso, puedo resolverlos, porque me enseñaron que aquí está la guía para salir adelante. Amén. Nunca se les olvide enseñar esto a sus hijos. La palabra de Dios que nos va a hacer hombres y mujeres fuertes, haciendo decisiones correctas para terminar una vida de paz, que es lo que todos queremos. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, mi Dios bendito, por su palabra. Señor, agradecemos, Señor, tantas cosas que tiene su bendita palabra. Queremos irnos tranquilos, Señor, y pensar, Dios, en lo que ha de venir, pero queremos hacerlo en tus propósitos, en ti, Señor, que sea de bendición, Padre, todo lo que hagamos. Muchas gracias por su palabra, en el nombre de Jesús.